Jesús, síguenos iluminando con tu palabra maravillosa, tu palabra divina, llena de sabiduría, que nos enseña a ser hijos. Qué bueno, Señor, que tú resucitado nos sigues predicando el sermón de la montaña. Lo dijiste hace 2000 años sobre aquel monte y sigue resonando a través de la predicación de la iglesia, de tus predicadores. No son ellos, eres tú, Señor. Como decía San Pablo, no yo, sino Cristo en mí. Tú nos sigues predicando a través de la iglesia, a través de tus predicadores, pero eres tú, Señor. Estoy aquí como si estuviera, tengo la dicha de poder estar como aquel día primero en que predicaste tu primer gran sermón. Qué dicha poder estar, Señor. No pasó el tiempo. No es algo del pasado. Es algo que se renueva hoy, el sermón de la montaña. Puedo escucharlo como el primer día. Y escucharlo de tus labios, Señor. Tú eres mi maestro. Quiero que lo seas, Señor. Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y jamás nadie habló como tú ni enseñó las verdades que tú enseñas. Verdad divina hecha hombre. Tu palabra es como la roca firme sobre la que te has sentado, Señor. Sin almohadones, sin micrófonos ni grabadores. Para grabar las palabras divinas en el corazón de los creyentes. Graba tus palabras en mi corazón, Señor. En mi inteligencia. Las verdades eternas. La verdadera sabiduría, porque tú eres la sabiduría eterna hecha hombre. Permíteme, Señor, colgarme de tus labios, que mi corazón se cuelgue de tus labios y que me beba tus palabras, porque mi alma tiene sed de ti, oh Señor. Oh Jesús, danos en abundancia el Espíritu Santo, el Espíritu de hijos, la herencia que el Padre nos ha asignado en el día de nuestro bautismo. Hoy te la pedimos, Señor, hoy la queremos, hoy la apreciamos y decimos, es maravillosa. Me ha tocado una suerte hermosa, una herencia maravillosa, la de ser hijo tuyo, Señor. Y quiero vivir como tu Hijo Jesús, configurarme con Él para darte gloria, oh Padre. Vamos a repasar ahora brevemente lo que decíamos de las dos primeras bienaventuranzas. La primera bienaventuranza dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, todas las bienaventuranzas, de la segunda a la séptima, son promesas. Pero estas son declaraciones de algo que ya ha sucedido. No es algo futuro. Los pobres de espíritu y los perseguidos por el reino, los perseguidos a causa de la justicia, ya tienen el reino de los cielos. Y explicábamos que ¿quién es el pobre de espíritu? Es Jesús. ¿Y en qué está la pobreza de espíritu? En no querer poseerse a sí mismo, sino en recibirse del Padre, en no ser dueño de sí mismo, sino en estarse recibiendo siempre. Así como el mendigo siempre está recibiendo y no tiene seguridad ninguna, nada más que la generosidad de los que él espera que le van a dar, así, ser pobre de espíritu es tener un espíritu de hijo que se recibe siempre del Padre, con la seguridad de que el Padre que lo ama siempre le va a dar el ser. Eso es ser pobre. Yo no tengo una seguridad de que voy a ser en mí mismo. Yo no soy Dios de mí mismo. No soy Padre de mí mismo. No tengo la razón de ser en mí mismo, sino que tengo la esperanza de recibirme siempre como un don, como un regalo amoroso del Padre.
Eso es ser pobre. Y por lo tanto, estoy siempre obedeciendo al Padre. Y poníamos como la definición de la pobreza de Jesús el texto de San Pablo a la carta en los Filipenses, el himno de los Filipenses, que dice: aunque tenía el mismo ser de Dios, aunque era de condición divina, no se aferró a su condición divina, sino que se anonadó a sí mismo, renunció a sí mismo. En este despojarse de sí mismo, de lo que uno tiene, hay todavía algo más profundo en el no tenerse. Es incluso el renunciarse. Jesús es pobre porque renuncia a aquello a lo que tiene derecho por amor. Y ahí nos muestra también, nos explica, o podemos comprender conociéndolo, en qué consiste esta pobreza de espíritu. Es un saber renunciar a sí mismo por amor. Esto es como la esencia del ser cristiano. Jesús renuncia a la gloria que le correspondía. Como hombre, él tenía derecho, por ser Dios, a ser adorado durante su vida mortal. En aquel tiempo los emperadores y los reyes se hacían adorar como dioses. No era algo extraordinario en aquel tiempo hacerse adorar. Jesús podía haber reclamado: miren que yo soy Dios, vengan y adórenme. Él renunció a eso, 30 años oculto en Nazaret. Y hasta después de muerto no se conoció su condición divina. Fue la resurrección la que lo manifestó. El Padre lo manifestó. El Padre lo glorificó. Pero durante toda su vida mortal, su gloria divina estuvo oculta. Él renunció al honor que se le debía por ser él quien era. ¿Cuántas veces a mí me cuesta mucho renunciar a lo que se me debe? No me tratan como yo merezco. Bueno, el saber renunciar a eso por amor, como lo hizo Jesús, eso es la pobreza de espíritu. San Pablo va a poner esta sabiduría cristiana en los fundamentos de la cultura cristiana en varias ocasiones. En una ocasión dice, cuando habla de si se puede o no comer carne inmolada a los ídolos, les explica a los fieles ilustrados que saben que se puede comer porque los ídolos no son nada, les explica: sí, tú podés comer, pero si tu hermano débil de conciencia se escandaliza porque tú comes, aunque tú tengas derecho a comer carne inmolada a los ídolos, por respeto y por delicadeza con la conciencia de tu hermano, renuncia a tu derecho. Para no dañar el alma de tu hermano, renuncia a tu derecho. O si tú tenés un pleito, pero para ganarlo tenés que ir a los tribunales paganos, es mejor que renuncies a tu derecho. Y él también como apóstol decía: yo tengo derecho a que ustedes me mantengan, sin embargo yo renuncio a mi derecho de apóstol para predicarles el evangelio gratis. Y con eso demuestro que para mí predicar el evangelio no es una opción personal, sino un servicio que se me impone por mi vocación. Un poco como que soy esclavo del evangelio. Esta renuncia al derecho, que es un principio de sabiduría cristiana y que está también, en un caso particular, se realiza en el perdón, que es algo típicamente cristiano que ni los judíos ni los musulmanes pueden entender, porque para ellos no es virtud. Esto es cristiano y esto es pobreza de espíritu. Y esto se aprende de Jesús. Bueno, los que viven así, dice Jesús, los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos, de ellos es ya el reino de los hijos.
los que son pobres de espíritu ya son hijos. Y si sos hijo, estás en el reino de los hijos. El reino de los cielos para Jesús en el Nuevo Testamento, cuando leamos reino de los cielos, traduzcamos reino de los hijos, o reino del Padre o reino de los hijos. Así como los hijos forman una familia, y si son muchos forman una ciudad, y si son más forman un reino o una nación, así los que vivimos como hijos del Padre, obedeciéndole, con esta vocación, con esta gracia y con esta conciencia en la medida en que vamos creciendo en ella, estamos en el reino de los hijos. Si conocemos al Padre, si sabemos renunciar a nuestros derechos por amor, si sabemos morir por amor, ya somos hijos. Servir así a Dios, al Padre, es servirlo como hijo, por lo tanto es reinar. Jesús dice en el Evangelio, servir a Dios es reinar. Obedecer al Padre como hijo es ser rey. Por eso el Padre a Jesús lo hace rey. Le entregó el reino. Es Señor, título divino. Y que a su nombre se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Él es el Rey. Cristo Rey. Pero si nosotros somos hijos con el Hijo, reinamos con Él. Reinaremos con Él, dice la liturgia. Y dice San Pablo, si morimos con Él, viviremos con Él. Reinaremos con Él. Y Él lo dice también. A los apóstoles le dice que hay 12 tronos preparados para estar con Él. Y el juez eterno tiene a su derecha a los pequeños y juzga al mundo junto con los pequeños. Eso entonces en cuanto a la promesa, a la pobreza de espíritu y a la promesa del reino de los cielos. La segunda bienaventuranza es felices los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Acá hay dos preguntas para hacer. ¿Qué es esto de la mansedumbre y de qué tierra se trata? ¿Y por qué se recibe en herencia? A lo primero respondíamos que el manso y humilde, ¿quién es? Lo dice Jesús en el Evangelio. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas. Manso es como un aspecto de la pobreza, parece, ¿no? Este que podía ser un soberano, él se hace manso y humilde de corazón. Explicábamos que Jesús fundaba como el culto de la pequeñez. Les decía a los discípulos, guárdense de la levadura de los escribas y fariseos, que andan haciendo su justicia delante de los hombres para ser aplaudidos y andan buscando gloria y prestigio, dinero y poder. No sean así ustedes. Y cuando los discípulos de Jesús, a pesar de todas estas enseñanzas, que era una lección muy difícil de aprender, discutían quién era el primero por el camino, Jesús le preguntó, ¿de qué iban discutiendo por el camino? Y ellos se callaron la boca porque ahí se dieron cuenta de lo mal que habían estado y que Jesús los iba a decir, no les dije yo, habían venido discutiendo quién era el primero. Es decir, habían estado fermentando en ellos la levadura de los escribas y los fariseos acerca de la grandeza y el poder. La comunidad de Corinto está dividida en partidos y Pablo hace un diagnóstico pastoral certero y dice, y esto es porque buscan gloria. En una comunidad donde se busca la gloria hay división. En la comunidad donde todos como hijos buscan la gloria del Padre hay unión. En un matrimonio donde se busca cada uno, ¿verdad?, su propia gloria y se busca a sí mismo, hay división.
donde los dos hijos de Dios buscan la gloria del Padre, perdonan y aman al hermano, a la hermana, esposo y esposa, hay unión. Felices, bienaventurados, entonces, los mansos como Jesús, los humildes como Jesús. ¿Nos podemos imaginar, queridos hermanos, a Jesús el Rey Eterno, que se le aparece a San Pablo y no se le aparece como un ser grandioso, sino como un ser humilde, y que lo da vuelta? ¿Por qué me persigues, Saulo? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y se le tiene que haber aparecido al mismo tiempo con una grandiosidad de amor divino, porque ahí es donde Pablo aprende toda su teología y aprende lo que después va a enseñar. Y ahí, cuando tiene que elegir un nombre después, porque el nombre Saulo tiene que cambiarlo en el mundo pagano por un nombre latino, elige Paulus, que quiere decir chiquito. Poca cosa, poquito. Y dice, el poder de Dios se agiganta en mi pequeñez. Cuanto más pequeñito me hago yo, más sobra Dios conmigo. Nadie como Jesús podía medir la distancia que hay entre la divinidad y el ser hombre, entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Era el hombre que tenía más conciencia de la pequeñez del ser humano ante la grandeza de Dios. Su pequeñez y mansedumbre venía de la experiencia de la distancia que hay entre Dios y el hombre. Entonces él, ¿qué somos? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el Salmo. El ser humano, para darle poder. ¿Qué somos delante de ti? Esta experiencia de la propia pequeñez delante de Dios lo hacía Jesús manso y humilde. A Jesús mismo lo hacía manso y humilde de corazón. Y por eso a sus discípulos los quería bien enseñados en la pequeñez, aventajados en la sabiduría de la pequeñez. Cuanto más chiquito te haces delante del Padre. Y por eso decía Jesús, si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los hijos. Si no te haces como un niño delante de Dios, no podés entrar en la filialidad. Te quedás fuera de la condición filial. Tenés un corazón de grandote. Tenés que tener un corazón de niño para presentarte delante de tu Padre. Yo digo, la traducción de la Abba, Padre, de la Vino, el Padre Nuestro, es, no sé, si la tuviéramos que traducir en castellano, esto es algo que el Señor me ha ido también enseñando en todo este tiempo, en que he ido predicando el sermón o mejor dicho, en que he ido oyendo a Jesús predicar el sermón de la montaña de lugar en lugar, y donde el Señor me ha ido poniendo el sermón de la montaña en mis labios, en el corazón y en mi boca, para decirla a través de mí. Yo he ido aprendiendo también, porque yo escucho el sermón de la montaña cada vez que Jesús lo predica, como si fuera un oyente más. Y entonces resulta que estando predicando el sermón de la montaña en Resistencia, de repente el Señor me iba como, ¿verdad? Me va como dictando, ¿no es cierto? Yo voy hablando lo que el Señor me va dando, es como un apuntador que me va diciendo. De repente me dice, hablando de la confianza que tiene que tener el hijo manso y humilde de corazón ante el Padre, me dice, upa papá. Y yo digo, es ridículo, no me lo vas a hacer decir. ¿Qué van a decir? Esto es una ocurrencia mía, no puede ser tuyo. Y estaba ahí luchando, filtrando la palabra que me venía, filtrándola con razones de oportunidad o de conveniencia. Resulta que tenía como 400 personas en Resistencia. Todas las noches era la parroquia llena.
450, 500 personas todas las noches. Al fin, después de mucho luchar con la palabra que se me daba, largué el upa papá y vi que una cantidad de fieles se quebraban. Porque tal como venía diciendo, hablando Jesús de la confianza que teníamos que tener en el Padre, tal como venía Él diciendo las cosas, era la palabra que yo tenía que decir para terminar su obra en el corazón de los que estaban escuchando. Y apenas la largué, me di cuenta de que no había sido una locura mía, como me sugería ese otro pensamiento, sino que era lo que realmente tenía que decir y Él quería decir a través de mí. Y desde entonces la repito muchas veces, porque se ve que me la enseñó. Y la uso yo con mucha confianza también, me ayuda mucho en la oración. Cuando uno experimenta la incapacidad en la vida de superar situaciones, de hacer, porque en la vida estamos todos por primera vez. Y nos pasan siempre cosas por primera vez. Un día nos tocará morirnos por primera vez. Y por primera vez nunca sabemos cómo se hacen las cosas. Y nunca sabremos tampoco, tendremos que aprender del Padre a morirnos por primera vez. Yo supongo que si vivimos como hijos, también nos moriremos por primera vez como los hijos. Vendrá María, vendrán Jesús, nos asistirán. Estaremos allí también en comunión de los santos. Entregaremos nuestro espíritu confiados en el Padre, como Jesús en la cruz, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué confianza más grande! Poderle entregar el espíritu al Padre sabiendo que nos lo va a devolver, que está en las mejores manos, que de esas manos viene nuestro espíritu y esas manos vuelven. Upa papá, podemos vivir con esta confianza. Jesús quiere, Jesús vivía esta confianza filial de pequeño. Jesús tenía un corazón infantil de alguna manera. ¿Nos podemos imaginar esto? Manso y humilde de corazón. No lo decía fingiendo, lo decía de verdad. Tenemos que darle un tiempo a contemplarlo así. Y aún resucitado y en su gloria, sigue siendo manso y humilde de corazón, gloriosamente manso, gloriosamente humilde. Su mansedumbre está glorificada. Su humildad está glorificada. Claro que esto el mundo no lo puede entender. Y por eso de repente tendrá una mirada despectiva sobre los santos, sobre algunos santos, excepto aquellos que el mundo quiere aplaudir, porque el mundo siempre, como dijimos, ¿verdad?, un poco antes, siempre se pone a aplaudir la virtud de la Iglesia, porque eso le da poder sobre la Iglesia. Si aceptamos los aplausos del mundo sobre Teresa de Calcuta, ¡ojo! Porque el mundo dice, bueno, así tienen que ser todas las religiosas. Y le pone el incienso a Teresa y le da con el turíbulo a las del Carmelo. Porque siempre las alabanzas del mundo son así. Te alaba a vos, alaba en la iglesia, pero para dominar a la iglesia, para dirigirla, para que haga lo que el mundo quiere. Eso sí que está bien. Y por eso tenemos que hacer nuestra virtud, esconder nuestra justicia de hijos, que el mundo no la vea. Porque o nos disuade con sus silbidos, o se apodera y nos domina con sus aplausos. Y por eso el camino de los hijos es vivir delante del Padre, escondidos del mundo, protegiéndonos de las alabanzas, porque si hacemos del mundo juez para alabarnos, hacemos del mundo juez para silbarnos. Entonces nuestra justicia solo delante del Padre y Él solo es nuestro juez. Jesús, Hijo de Dios, experimentó la injusticia de los
tribunales de este mundo, religiosos y civiles. Y no se doblegó ante el juicio. Y nos dijo que nos arrastrarán delante de los tribunales, pero que no tengamos miedo, ni andemos pensando lo que vamos a decir, porque el Espíritu Santo nos va a dar respuestas que los jueces del mundo van a recibir con desconcierto. Ahora algo, para terminar con esta segunda bienaventuranza: poseerán la tierra en herencia. El título de posesión de la tierra es por herencia. No dice se les dará, sino se les dará en herencia. Vos, por ser hijo, recibís la tierra como herencia. Es un título de herencia. Es un legado de paterno en virtud de tu condición filial. Al avance en la revelación sobre la condición filial, también un avance en el concepto de herencia en todos sus aspectos. Esta bienaventuranza de los mansos tiene estrecha relación con la octava, en que se declara bienaventurados a los perseguidos por causa de la justicia filial. Jesús pone la inauguración de esta violencia padecida por el reino en la prisión de Juan Bautista. Algo sobre esta violencia santa. Al recibir a sus discípulos que le llegan con una embajada del profeta que está prisionero, ¿eres tú el que ha de venir?, Jesús exclama, después de haberlo proclamado, dice: Juan Bautista es el más grande de los nacidos de mujer. Y continúa, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena noticia, el evangelio del reino de los hijos, y todos emplean violencia frente a él. Claro, porque el Bautista no anunció el reino de los hijos, anunció el reino de Dios. Jesús explicó que el reino de Dios era el de los hijos, que el Dios Rey es el Padre y que nosotros somos sus hijos. Y que entrar en el reino de los cielos es entrar en la filialidad. El ejercicio de la justicia filial va acompañado de una cierta violencia o mortificación de los impulsos desviados de la naturaleza humana, de la mortificación de las pasiones, de lo que tiene que morir en nosotros para que viva el Espíritu. Tenemos que mortificar los impulsos desviados de la naturaleza humana, herida por el pecado original. Jesús va a decir que es estrecha la senda de la puerta que conduce a la vida y los esforzados entrarán por ella. También enseña que es necesario estar dispuesto a hacerse violencia, arrancarse el ojo, cortarte la mano, cortarte el pie, si es impedimento para entrar en la vida. San Pablo dirá, así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una motivación para toda la mortificación cuaresmal. A la mortificación cuaresmal se le ha hecho una promesa de vida. Vivirás. Por eso la cuaresma termina con la Pascua. Si te mortificás, vivirás. Hay que morir para vivir. ¿Por qué? Porque se muere por amor. No es morir por morir. Es el amor que sacrifica. Y el sacrificio del amor es glorioso.
Doroteo de Gaza, un padre del desierto, va a hablar de la acusación de sí mismo. Y San Agustín va a decir, lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Por eso manso y humilde, ¿verdad? Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. No buscan en qué deben corregirse, sino en qué pueden morder. La mansedumbre y la humildad de corazón. Jesús no tenía pecado, sin embargo es manso y humilde de corazón. Nosotros con cuánta más razón, siendo pecadores, tenemos que ser mansos y humildes. Reconocer que en nosotros hay tanto para sanar, tanto para rectificar. Y en ese espíritu entrar en la Cuaresma, en esa disposición también de mortificarnos para vivir, de anhelar crecer en el amor del Padre y en ser engendrados por Él. Vivir para el espíritu y no para la carne. Y eso ponerlo en práctica. La mansedumbre, por lo tanto, implica una gran fortaleza para vencer el mal con el bien, empezando por uno mismo. Podemos terminar con un poco de examen ante Jesús. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Oh sí, Señor, tú eres poderoso para cambiar los corazones. Tú, resucitado y glorioso, tienes el poder para cambiar nuestro corazón. Cámbianos el corazón. Tú sabes que nuestro corazón está en ese proceso de filialización. Sabes en qué grado filial estamos. Danos un corazón de hijos. Sigue filializando nuestro corazón, haciéndolo semejante al tuyo, manso y humilde. Y me examino delante de ti, Señor. Tú a veces me señalas mis iras. Me enojo y me doy cuenta de mi iracundia, de mi agresividad. Me sorprendo a veces en rasgos de dureza de corazón, de dureza en mis expresiones, que nacen de un corazón duro y se expresan en palabras duras, inmisericordes. Y cuando comparo esas actitudes mías con las tuyas, oh tú, manso y humilde de corazón, noto la distancia que hay entre mi corazón y el tuyo. Y eso, Señor, está más allá de lo que yo puedo conseguir guardando la ley. Porque si tú no sanas ese corazón mío y no me lo cambias, si no me cambias el corazón de piedra y me das un corazón de carne, me declaro incapaz. Papá, hazme hijo tuyo. Aseméjame a ti. Levántame en tu amor de Padre hasta tu mejilla, porque tú tienes un designio paterno y amoroso. Quieres amar en mí la semejanza de tu Hijo. Quiero analizar con la luz de tu gracia las causas profundas de los mismos vicios, de la ira. Las causas profundas de mi actitud de orgullo, de soberbia.
de mi afán desmedido de aprecio o de mi exagerada tristeza por no conseguir el aprecio. Oh Padre Celestial, Padre mío, tú que ves mi corazón, dame un corazón como a ti te agrada. Yo no me lo puedo cambiar, pero tú puedes engendrarme. Quiero ser un hijo que te sea agradable. Quiero que mires complacido en mí la semejanza de tu Hijo Jesús. Configúrame con Él. Oh Padre, yo confío en ti y sé que lo puedes. Sé que te complaces al verme pedírtelo así, con esta confianza de hijo. Sí, papá. Quiero ser como a ti te gusta que sea. Quiero complacerte, haciendo tu voluntad en todo. No mi voluntad, sino la tuya, Padre. Mi ira muchas veces viene de mi voluntad contrariada, de mi capricho contrariado. No me enojo por los males que a ti te parecen mal, me enojo por lo que a mí me parece mal. Oh Padre, aquí vengo a exponer delante de ti, delante de Jesús, no solo mis caídas, sino también mis luchas, mi deseo de vivir de manera agradable a ti, oh Padre. Por el sacramento de la penitencia que voy a recibir, transforma mi corazón. Quiero la mansedumbre de corazón que me permita poner en ti toda mi esperanza. Oh Padre amable, te pido también la gracia de sufrir pacientemente mis limitaciones, de aceptar los límites que también vienen de ti en mi vida, limitaciones de carácter, las limitaciones de salud que también me vienen de ti, las laborales. Dame la gracia de evitar lamentos inútiles, comentarios y quejas. Que la certeza interior de que tu mirada me basta y de que tú me engendras, me baste, me haga paciente y fuerte, fuerte en la aceptación de las cosas como son, fuerte en el esfuerzo por cambiar las que debo cambiar y puedo cambiar, fuerte en soportar las adversas que no está en mi mano impedir. No permitas, Padre, que quede atrapado en las preocupaciones de este mundo, que las espinas y las zarzas no ahoguen tu palabra en mi corazón. Quiero también fomentar en mí el deseo de la vida eterna, que ya comienza acá siendo hijo tuyo. Un deseo que me libra del temor de la muerte, porque la muerte no es más que el último acto de mi obediencia a ti y el supremo acto de confianza en ti, oh Padre. Quiero poder entregarte mi espíritu en ese momento como Jesús lo entregó, con mansedumbre, humildad y absoluta confianza en tu amor. Tú eres mi protector amoroso.
Oh sí, Padre, yo me pongo confiadamente bajo tu protección. Quiero poner mi seguridad en ti. Engéndrame, Padre, como hijo tuyo. Yo, sabes, no me puedo hacer tu hijo, pero este deseo que has puesto de serlo en mi corazón viene de ti y es ya como una fuerza divina que me transforma y me engendra. Tú me estás dando desde mi bautismo este corazón filial. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, primogénito entre tantos hermanos. Gracias, Padre, también por tantos hermanos que me das. Te agradezco por ellos, hijos tuyos también. Quiero ser manso y humilde de corazón, no solo frente a ti, sino también frente a mis hermanos, para poder servirlos sin humillarlos y amarlos como tú los amas, sin apartarme de ellos por las obras de su carne, sino viendo en ellos tus obras, Padre. Quiero poner toda mi esperanza en ti, Padre mío, como Jesús la tuvo, en tu providencia, y esperar de ti la vida que tú me tienes preparada para tu gloria. Amén. Gracias, Jesús. Gracias te damos por estas enseñanzas tan maravillosas que tienes en tu Evangelio y que sigues enseñándonos, Señor.